Doctor Tommy Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a los oyentes de esta prestigiosa emisora. Bueno, acaba de mencionar el presupuesto del sector salud. Lamentablemente no es lo que se ha prometido, ¿no? La plataforma presidencial, digamos, en la campaña electoral, porque lo que se ha incrementado aproximadamente es 2.4% a comparación del año pasado, que son 300 millones de soles, y se había prometido un 0.5% anual, ¿no? Claro. Pero que eso significa alrededor de 3.500 millones de soles. O sea, solamente se ha aumentado el 10% de lo que se ha prometido, ¿no? Eso nos preocupa porque tenemos colegas impagos, trabajadores de salud impagos en este momento. Tenemos una brecha muy grande presupuestal. Estamos cerrando con déficit en muchos hospitales e instituciones de establecimientos de servicios de salud. Entonces, primero, ni siquiera podemos cerrar la brecha de este año. La asignación de presupuestal que se dio para el 2016, ¿en qué medida se ha ejecutado, doctor Villanueva? Sí, hay una ejecución, ese es el problema. Tenemos una ejecución presupuestal pobre, sobre todo en temas de infraestructura y lo que son mejoramiento de establecimientos de salud. Hasta julio se había ejecutado el 10% aproximadamente. 10%. Y del año 2014-2015 aproximadamente se devuelve 1.000 millones de soles. Ese es el primer problema que tenemos. No solamente creo que es el sector ¿Por una salud. mala ejecución de los trabajos de lo que es el sector o simplemente porque no se quiere gastar o hay un problema de gastos? Bueno, hicimos el día lunes 28 un foro en el Congreso de la República y justamente debatimos este tema. Vimos que hay problemas en la ejecución del tema de proyectos de inversión en el sector salud, a pesar que la brecha es bien grande, como lo ha mencionado la ministra en el Congreso de la República, aproximadamente 19.000 millones de soles en brecha de infraestructura y equipamiento, ¿no? Y aparte de eso, la falta de insumos, de medicamentos, de recursos humanos tampoco no podemos hablar porque nos falta por lo menos 16.000 médicos más en el país adecuadamente distribuidos para que podamos decir realmente tenemos la cantidad de recursos suficientes para poder asumirlo. Entonces tenemos el primer problema que es se devuelve dinero en el Estado, no solamente en el sector salud sino a nivel de todas las instituciones. Tenemos un problema de ejecución, de gestión, de capacitación de repente un equipo técnico idóneo, que sabemos que esto no es producto de este gobierno, sino que viene una herencia, ¿no?, que tenemos. El 2014 hicimos en el Colegio Médico un estudio de este tema de cuánto se ejecutó presupuestalmente y tenemos la evidencia científica que más o menos 1.000 millones de soles en promedio se devuelve, ¿no? Pero que es lamentable, un sector que necesita tanto de recursos, de dinero para ejecutar acciones, ejecutar trabajos, equipar los hospitales, que muchas veces, con esto del caso, ayer se vio a este señor Moreno, asesor presidencial, hablando de una serie de cosas y también fue requerido con varias preguntas de su accionar y decíamos que a raíz de él pues se ha conocido muchos temas como que, por ejemplo, que se malogran los tomógrafos, se malogran los equipos de las entidades públicas para simplemente desviar a los pacientes al sector privado. Es decir, hay mucho por hacer, doctor Villanueva, en este sector y sin embargo se devuelve el dinero. Es absurdo. Entonces ahí también hay que saludar las medidas que está tomando el premier Zavala, porque estamos viendo que van a cambiar el SNP, ¿no? Hay un nuevo modelo. Se dice que ha desaparecido, tiene otro nombre ahora. Eso también era uno de los problemas, las trabas burocráticas que se tiene para poder elaborar los proyectos, ¿no? Se demoraban hasta 10 años en el tema sector salud para poder hacer un proyecto o para ejecutar un proyecto, ¿no? Ojalá que esto nos permita recortar los tiempos y también capacitar a nuestros equipos técnicos de los sectores, ¿no?, de los ministerios, ya que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y no, eso estamos hablando solamente si hablamos de Lima, pero los gobiernos regionales también sabemos que tienen estos problemas de poder tener un equipo adecuado para elaborar los proyectos, los perfiles de los proyectos y finalmente llevarlo a la ejecución, ¿no? Ahora, el otro tema que hemos tratado este primer foro de perspectivas de la salud el día lunes con un equipo técnico multidisciplinario, hemos también evidenciado la crisis que atraviesan los servicios de salud en el primer nivel de atención, porque sabemos que el primer nivel de atención debería ser lo más importante en la reinversión, no solo de recursos, sino de toda la política pública, porque ahí podemos atender el 80% de patologías. Es por eso que los hospitales ahora tenemos llenos, porque
no lo contiene el primer nivel y termina en el nivel 3, en instituto, en hospitales grandes como lo hay a 2 de mayo, cuando uno debería ser en países desarrollados donde se invierte bien en el primer nivel de atención, los hospitales están vacíos, más bien los centros de salud periféricos están más equipados. Imagínate tener a una cuadra de tu casa una atención de calidad con ecógrafos, equipo de rayos y equipos, digamos, sofisticados, para que podamos atender a la población más necesitada y más cercana, que requiere de atención urgente, porque para atendernos una diarrea o un resfrío común no necesito ir a un hospital grande, necesito tener una buena posta, un buen centro de salud donde puedan atendernos en forma directa, ¿no? Y hemos visto que la Contraloría ha sacado un informe también, ¿no? En ese sentido, y se ha evidenciado que en este informe que la mitad de estos establecimientos de salud no cuentan con recursos humanos suficientes. Ahora, y el 80% no tiene equipamiento adecuado. ¿Cuál es el mayor problema, doctor Villanueva, en estos momentos? ¿Hay personal impago en estos momentos en el sector salud? Sí, ese es un tema grave, porque no solamente es el hecho que sean impagos, porque ya tienen 6 a 8 meses incluso. 6 a 8 meses. Personal profesional. ¿Cómo ven sus necesidades personales, no solamente familiares? Es el trabajo ya realizado, ¿no? Sino que es un profesional, y el servicio, se está peligrando la continuidad de los servicios de salud, porque al no pagarle a este personal, obviamente muchos de ellos ya han renunciado en forma masiva, incluso en algunos servicios de emergencia. Imagínense que al estar impagos, ellos dejen los servicios, porque obviamente a uno que no le paga puede dejar, ¿no? Tiene que ir a buscar todo el trabajo derecho, en alguna clínica, derecho, ¿no? de hacerlo. Entonces, y también peligraría la continuidad a partir del año 2017, que hay que alertarlo, porque si no podemos pagarle hasta ahora, imagínate qué nos garantiza que el 2017 también lo puedan dejarlo sin pago. Entonces, por eso jamás se tendrá pues una posta médica, un centro asistencial en zonas alejadas de nuestro país, donde la gente también, la población se enferma, necesita ir a un centro asistencial y no encuentra personal, doctor Villanueva, y eso es lamentable. Por eso, en este estudio de la Contraloría, en esta investigación que ha hecho, 50% de los centros de primer nivel de atención no tienen recursos humanos suficientes, ¿no? Imagínense, eso significa que yo tengo una emergencia cerca de mi casa, de repente en las tardes no voy a encontrar personal porque no hay. Hemos visitado algunos centros en esta semana, hemos visto que, por ejemplo, hay lo contrario, que hay centros que tienen el equipamiento pero no tienen el personal, o sea, no tienen quien lo haga funcionar. Entonces, eso significa que están totalmente abandonados, el primer nivel de atención. Es por eso que todos se van al hospital, porque si no encuentro a una cuadra en mi casa una atención óptima, no tengo recursos humanos suficientes, me tengo que ir al hospital 2 de mayo, lo vais a hacer mi cola a las 4 o 5 de la mañana, obviamente, para buscar el servicio de salud. Y esto es si los atienden ese día, claro, si le dan la cita para ese día. O los citan para 2 o 3 meses después, ¿no? Que hay los casos. Que es lo más frecuente. Que es lo más frecuente en los hospitales. Bueno, y se lo digo yo, que yo he vivido, yo he sido paciente hace 14 años y que casi muero justamente por bueno, ya no quiero ni recordar. Entonces, en este foro que hemos realizado el día lunes 28 en el Auditorio Francisco Sánchez Carrión, hemos planteado la problemática del primer nivel de atención del seguro integral de salud, que es otro problema que también hemos visto que está en proceso de investigación. Esperamos que ya de una vez se tomen las decisiones, ¿no? De hacer realmente una reingeniería del SIS, y que estos temas de filtraciones y todo esto, que esos problemas que han venido habiendo, sean un poquito más exhaustivos, ¿no? Coordinar bien con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que hacer un buen filtraje, para que verdaderamente los que requieren el SIS inicialmente, que son los pobres y los extremadamente pobres, puedan acceder a los servicios de salud, y también ver otros esquemas de aseguramiento para los que pueden pagar de repente una cuota mínima, para los que realmente necesitan, la ciudadanía realmente necesita un aseguramiento universal de salud que llegue a todos, ¿no? Lo que no quisiéramos que con el DNI nomás cada uno de nosotros nos atendamos como es en Europa, en otros países desarrollados. Entonces es lo ideal, lo que quisiéramos realmente como país. Así es. Doctor Tommy Villanueva, ex decano del Colegio Médico del Perú, gracias por estar con nosotros esta mañana a través de la hora 6. Muchas gracias, y esperamos que nuestros políticos que nos están escuchando realmente le den la importancia cada vez más al sector salud. Muchas gracias, doctor.